Entonces, los sistemas renales van a estar formados por digamos, grupos que van a evolucionar, ¿no? Primero tenemos al pronefros, que se va a considerar, digamos, un sistema renal rudimentario que dura poco tiempo, sufre un proceso de apoptosis y desaparece, ¿no? Luego vamos a ver que se forma un mesonefros, que son los que van a, digamos, permanecer igualmente durante un tiempo, más o menos hacia la cuarta semana de desarrollo gestacional. Van a tener una función breve, pero también van a entrar en un proceso de apoptosis para que luego quedemos solamente con la parte final que comprende al metanefros, ¿no? Este metanefros más o menos se desarrolla en la quinta semana y va a constituir lo que va a ser el riñón definitivo. Acá tenemos un embrioncito. Tenemos las somitas, que vienen a ser, digamos, lo que va a constituir posteriormente la columna vertebral con los cuerpos vertebrales, las costillas, las raíces nerviosas y todo lo que tenemos a nivel, digamos, de la columna, ¿no? Entonces, cada una de ellas, ven ustedes, está separado como que fuese un cubo, y cada una de ellas corresponde a una parte, ¿no? Los primeros serán los cervicales, luego los tenemos los dorsales, los lumbares y los sacros, ¿no? Ahora, esto tampoco, digamos, sigue creciendo. Llega un momento en que su crecimiento de esto se detiene, si no llegaríamos a tener una cola, ¿no? Entonces, esto se detiene para que, digamos, quede en nuestro organismo ya definitivo, ¿no es cierto? Entonces, nos guiamos a que tenemos un embrión digamos, con un corte lateral. Hacia la parte interna vemos que todo esto que está de amarillo corresponde, digamos, a lo que va a ser es el intestino, y a partir del cual también se van a generar diferentes órganos, ¿no? Hacia la parte medial vamos a tener el cordón nefrógeno. Vemos acá como una especie de un tubo. Este cordón nefrógeno va a tener un conducto mesonéfrico, que lo estamos viendo acá como una hilerita bien delgadita, un poquito, digamos, un poquito rosadita, un poco más clara, y a través del cual a su vez se van a formar unos tubitos más chiquititos, ¿no? Que estamos viendo acá, como unas líneas, ¿no? Este chiquitito, este otro, y así se van formando diferentes eh, tubos mesonéfricos, que vamos a llamarlos, ¿no? Entonces, estos tubos mesonéfricos son los que van a ir poco a poco formando la formación del sistema renal en sus diferentes etapas, ¿no? Entonces, este sistema, este cordón nefrógeno, a su vez va a estar conectado con la parte distal del sistema, digamos, de lo que es el intestino en este momento, ¿no? Entonces, la parte distal va a ser la cloaca, y hacia esa cloaca va a estar conectado este conducto, este cordón mesonéfrico, ¿no? Entonces, con el cordón, digamos, vendría a ser toda la envoltura. Hacia la parte central tenemos el conducto, y cada una de estas estructuras pequeñitas van a ser los tubos mesonéfricos, ¿no? Entonces, es más o menos así como se ve, digamos, el embrión entre la tercera y la cuarta semana. Entonces, si lo vemos, digamos, esta estructura que estamos viendo acá hacia un corte un poquito más ampliado, vamos a ver esto, ¿no? Hacia la parte superior vamos a tener lo que va a corresponder al pronefros, que va a ser, digamos, el primer sistema, el que, como les había dicho, dura solamente un tiempo de unas horas, para que luego sufra un proceso de apoptosis y quede solamente vestigios, ¿no? Entonces, acá tenemos el pronefros, luego vamos a ver el mesonefros. En este mesonefros vamos a ver estas estructuras, que todo esto viene a ser el cordón. Acá tenemos el conducto, este palito que está acá, a través de los cuales salen los tubos mesonéfricos, ¿no? Cada uno de estos parecen unos tubitos en Y. Esta parte distal posteriormente va a constituir lo que va a ser, digamos, la cápsula de Bowman, y acá hacia esta parte vamos a tener un ovillo vascular, que va a constituir, digamos,
un glomérulo primitivo, ¿no? Entonces, para cada lado se establecen porque son bilaterales y como les decía, no están unidos hacia la parte ya caudal, hacia la cloaca, ¿no? Es, digamos, más o menos como algunas aves lo tienen, ¿no? Como son las palomas, los pollos, a través, digamos, de su cloaca evacúan heces y orina, ¿no? En uno solo. Entonces, de este conducto mesonéfrico, conforme también va a ir avanzando la evolución, va a dar origen a lo que es la yema ureteral. Esta yema ureteral aparece como un botoncito que lo estamos viendo acá y a partir del cual se va a originar lo que es el riñón definitivo, el metanéfro. Entonces, algunos textos también dicen, ¿no? Que tenemos que primero se establece un sistema urinario temprano. Entonces, para que se establezca este el sistema urinario temprano, tenemos la participación de diferentes factores estimulantes y uno de ellos es el BMP, que viene a ser la proteína morfogénica ósea, ¿no? Que está acá en la diapositiva. Esta proteína BMP, desde el mesodermo lateral, va a especificar al mesodermo intermedio para que se empiece, digamos, a formar lo que va a ser este cordón, digamos, mesonéfrico, ¿no? Este cordón nefrógeno. Entonces, de este cordón nefrógeno, a su vez, va a tener el conducto que está hacia esta parte central que estamos viendo acá, a través de los cuales se van a generar los túbulos, estos túbulos pequeñitos que hemos visto que tienen forma de Y, ¿verdad? Ahora, este factor BMP va a estimular del mesodermo lateral al intermedio, ¿no? Para que se genere, digamos, lo que va a ser el sistema urinario. Pero también vamos a tener otro factor que es el ácido retinoico, ¿no? El ácido retinoico va a estimular a otro factor que es el OX. Este OX va a tener dos grupos, ¿no? Un OX4 y un OX11. Ambos van a delimitar los límites, cuál es cabeza y cuál es, digamos, la parte caudal, ¿no? Entonces, dentro de ese límite se va a desarrollar, digamos, lo que es la columna vertebral y los diferentes órganos que vamos a tener dentro de la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ¿no? Entonces, estos límites, al establecerse, digamos, estos dos estimuladores, HOS4 y HOS11, limitan, ¿no? Y dicen, por ejemplo, hasta la parte cervical, vamos a tener el desarrollo de los somites, ¿no? Desde la primera vértebra hasta la última. Entonces se establece límites y es por la acción del ácido retinoico, ¿no? Pero también vamos a tener otros factores que van a, digamos, van a ser, digamos, inhibidores, porque si esto no se completa, por decir, su actividad no se completa hasta formar todas las vértebras, vamos a tener, digamos, algunas malformaciones, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes se vayan, digamos, haciendo dentro de vuestro cerebro, vayan haciéndose la idea de que todo es participación así. O sea, ningún órgano en nuestro organismo se genera al azar. Siempre vamos a estar bajo la acción de factores, digamos, o de moléculas o de sustancias que van a dirigir la formación de un órgano hasta cierto tiempo, ¿no? Y esto, digamos, en algunos es por horas, en el otro dura más tiempo, ¿no? Y algunos ya son definitivos. Entonces, estos factores son importantes porque después tiene participación, digamos, en el desarrollo, en el desarrollo no solo del órgano, sino también de las diferentes patologías que se sabe ahora, que sí tiene, digamos, un origen acá, digamos, embrionario, ¿no? Entonces tenemos acá ya digamos, está separadito de lo que va a ser, digamos, la parte del pronéfros. Acá tenemos ya sería, digamos, la parte del mesonefros y el metanéfros vendría a originarse de esta yema ureteral, ¿ya? Entonces la cresta urogenital se forma más o menos a la mitad del segundo mes y está al lado de la línea media, ¿no? Y acá tenemos otros factores que los que van a participar, ¿no? Tenemos acá el BWT1, tenemos el SF1, tenemos también el DAX. El SF1
se expresa, digamos, en la cresta urogenital y es un factor esteroidogénico, ¿no? Y el DAX va a ser también otro factor que va a regular a este factor esteroidogénico, ¿no? Entonces, como ven, uno estimula al otro y así prácticamente hay una coordinación y todos estos todas estas líneas de desarrollo están guiadas de esta forma, ¿no? Entonces, probablemente para los libros, de repente para el año que viene, ya van a incluir todos estos factores, ¿no? Ustedes revisen ahí el Carson, el Lachman o el Moore, todavía no lo tienen, digamos, bien detallado toda esta parte molecular, ¿no? Que se está trabajando y que ya, digamos, están en revistas, en papers, más que todo trabajos de investigación o estudio de metaanálisis que se está haciendo, ¿no? Porque se está viendo, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? En el tumor de Wilms, que es un, digamos, un tumor embrionario con el que muchos niños nacen, se puede, digamos, determinar en sangre su incremento, ¿no? Entonces, si vemos que está habiendo un incremento del factor BWT1, entonces ya nos está indicando, por ejemplo, que está habiendo una alteración, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio entre la proporción de cada uno de los valores que hay de cada uno de esos factores estimuladores, ¿no? Entonces, se ha visto que si se detectara digamos, en sangre un aumento, se podría, digamos, detener el desarrollo de la formación del tumor de Wilms, ¿no? O se podría, digamos, colocar o poner algunos factores inhibidores y, digamos, revertir ese efecto y en cierta forma, pues, se evitaría que el niño pueda nacer con este tipo de tumor, ¿no? Que sabemos, pues, es un tumor que crece. eh, Tiene un tamaño grande, puede incluso producir un balonamiento abdominal, comprometer todo el parénquima renal y causar la muerte, ¿no? Porque un niño que nace con este tipo de neoplasias que son embrionarias generalmente son sumamente agresivas, ¿no? Y no, y a veces los niños ya nacen, son óbitos, nacen muertos, u otras veces también duran poco tiempo, no es posible, digamos, hacer la decisión quirúrgica, retirar el tumor y dejar solamente la parte viable del riñón que queda, ¿no? Generalmente se saca todo y es niños que tienen horas de nacido, pues sin su riñón no van a vivir, entonces generalmente fallecen. Entonces los trabajos que se está haciendo, como les digo, es por eso, ¿no? Para estudiar estos factores y ver de qué manera podemos ayudar a que no tengamos el desarrollo de este tipo de tumores que son sumamente agresivos, ¿no? En este esquemita estamos viendo, por ejemplo, acá el mesodermo intermedio, como sabemos de este mesodermo intermedio se va a generar la cresta urogenital, ¿no? Y a partir de ella vamos a tener la formación de lo que es el sistema excretor. Entonces, el primer sistema que se forma, como sabemos, es el pronefros. Este aparece más o menos en el día 22, más o menos 1 o 2 días, y tiene las siguientes estructuras, ¿no? Tiene dos conductos néfricos primarios que van a ser los pronéfricos, ¿no? Que crecen hacia la cloaca. Ya los estamos viendo acá. Van a crecer hasta la parte distal, ¿no? Van a requerir igualmente de otros dos factores, LXH1, LHX1 y el factor LIM1, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores igualmente va a estimular la formación de estas estructuras, ¿no? Estos cordones néfricos, estos nefrótomos primarios que se forman, aparecen, digamos, como unas evaginaciones de los conductos néfricos a nivel cervical. Acá tenemos, ¿no? Una vista frontal, estamos viendo cómo se forman, ¿no? Y acá tenemos en otra vista sagital y vemos, ¿no? Acá tenemos el mesodermo intermedio y a partir de él se va a formar el pronefros. Entonces, este pronefros también, como sabemos, tiene solamente un tiempo de vida de horas, ¿no? Es como que se empiezan, digamos, a formar estas estructuras, eh, pasa un tiempo
y luego, digamos, sufren un proceso de apoptosis, ¿no? Igualmente, para que se produzcan, que sea por horas, tiene la participación de otros factores estimuladores, ¿no? Ahí vamos a ver también la participación del PAX2, ¿no? Que es otro factor estimulador que igualmente, ¿no? Va a hacer que se forme el pronéforos y que dure también un tiempo limitado, ¿no? Entonces, luego de que se ha formado el pronefros y prácticamente se retira, no tiene sufre el proceso de apoptosis, se reabsorbe, no tiene ya, digamos, ninguna función. Vamos a ver luego el desarrollo del mesonefros, ¿no? Que es, digamos, la otra etapa de formación del sistema urinario. Entonces, este mesonefros aparece más o menos en la cuarta semana del desarrollo gestacional y va a ocurrir a nivel torácico y lumbar. El pronefros era más o menos a nivel cervical, este es a nivel torácico y lumbar y llega más o menos hasta la tercera lumbar. Los conductos néfricos primarios, ahora les llaman mesonéfricos o de Wolf, van a ser, digamos, van a ser divididos por pares, ¿no? Los primeros 6 pares de estos conductos van a surgir como evaginaciones, ¿no? Como que fueran unas prolongaciones. Y los siguientes van a formarse más o menos desde el 36 a 40 pares, van a formarse por separados, ¿no? Cada una, digamos, individual. Entonces acá estamos viendo en un esquemita todo el cordón con túbulos y los túbulos, cada uno de estas estructuras pequeñitas, ¿no? Acá tenemos el conducto néfrico primario y a partir del cual vamos a generar estos túbulos, ¿no? Que les decía. Entonces, en los primeros 6, del cuarto al 6 pares, surgen como evaginaciones, ¿no? De frente, acá están. Y, digamos, los siguientes van a ir por separado. Entonces, se desarrolla más o menos como hemos visto al final de la cuarta semana y estos conductos que estamos viendo acá con la formación de estos túbulos, acá tenemos los conductillos mesonéfricos, vemos, son a cada lado, tienen hacia la parte distal la forma de una Y, como lo que estamos viendo acá. Entonces, más o menos parecido a lo que posteriormente va a constituir la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, cóncava que tienen, esta parte distal cóncava que tienen estos conductillos mesonéfricos, van a tener, digamos, igualmente la participación de ramas de la arteria aorta, ¿no? Arteriolas. Entonces, de esa manera van a constituir los glomérulos primitivos. Entonces, estos glomérulos primitivos igualmente también van a tener su actividad durante un tiempo, ¿no? Para luego sufrir también un proceso de apoptosis y desaparecer. Entonces, a partir de acá, de estos glomérulos primitivos, en esta etapa del mesonefros, es donde se forma, por ejemplo, el tumor de Wilms, ¿no? Por eso que tenemos en este tipo de tumor embrionario, vamos a tener glomérulos primitivos, vamos a tener epitelio, que sería, digamos, la formación de túbulos primarios, y también vamos a tener un estroma, ¿no? Una parte, digamos, fibrosa que también es embrionaria, ¿no? Entonces, cuando digo embrionaria es porque sus células en un inicio son pequeñitas, medias fusiformes y poco diferenciadas, o sea, no tienen, digamos, no son cúbicas, no son cilíndricas, o no son planas, ¿no? Sino se parecen a parecen unas pepitas, por eso les decimos, ¿no? Indiferenciadas embrionarias, ¿no? Entonces, esto también desaparece pasado unas horas, ¿no? Entonces, estos conductillos mesonéfricos, como vemos, tienen un trayecto corto, tienen hacia su parte distal una cápsula de Bowman primitiva y van a también tener un ovillo de arteriolas que van a formar, digamos, la parte del glomérulo primitivo, ¿no?
y van a tener también una función de unas horas, ¿no? En cierta forma a través, digamos, de estos pequeños conductillos van a transportar una determinada cantidad de flujo líquido, ¿no? Como que, digamos, tenemos una orina primitiva. Acá tenemos el pronefros a nivel cervical que desaparece. Ahora acá tenemos el mesonefros, va a estar, digamos, la parte dorsal hasta la parte lumbar, ¿no? Entonces, y acá hacia la parte, digamos, ya más caudal, llegando ya a la cloaca, este conducto mesonéfrico va a tener un brote, ¿no? Ese brote va a ser como una evaginación, como un globito que se forma y que va a formar la yema ureteral, ¿no? Que estamos viendo acá, esta yema ureteral a su vez va a tener, digamos, eh, una parte de mesodermo que va a formar el blastema, ¿no? Entonces, estos mesonéfros se consideran órganos excretores grandes y alargados, ¿no? Son, digamos, unos riñones provisionales que duran más o menos unas 4 semanas y luego desaparecen, ¿no? Son parecidos a lo que va a ser, digamos, ya el riñón o el glomérulo ya, o la nefrona definitiva, ¿no? Porque tiene hacia su parte distal la cápsula de Bowman, tiene un glomérulo primitivo, esto va a constituir la cápsula glomerular. Vamos a tener acá un pequeño trayecto de túbulo mesonéfrico que ya en la etapa del metanefros va a constituir lo que va a ser el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿no? Acá su trayecto es pequeño, tiene más o menos forma de una asa, ¿no? Entonces, los glomérulos van a ser más o menos entre 10 a 50 por riñón y van a tener también sus tubos mesonéfricos, ¿no? Como los que estamos viendo acá. Estos tubos mesonéfricos también les digo, van a después formar lo que va a ser, digamos, el túbulo contorneado proximal, el ACDG y el túbulo contorneado distal ya del riñón del Recording in metanefros progress. definitivo, ¿no? Entonces, estos tubos mesonéfricos van a formar los conductillos mesonéfricos y van a desembocar en la cloaca, ¿no? Entonces, los glomérulos más o menos son entre 10 y 50 por riñón con sus tubos mesonéfricos. Y estos degeneran más o menos en la semana doceava. Ahí desaparecen, sufren un proceso de apoptosis para quedar solamente el metanefros, ¿no? Acá tenemos la aorta, igual a través, digamos, de sus ramas, va a proporcionar lo que es, digamos, la rama que va a dar la arteriola aferente, que va a formar el glomérulo en la nefrona, ¿no? Entonces el metanefros ya va a ser, digamos, la etapa final, la última etapa de formación del riñón, ¿no? Entonces, más o menos a principios de la quinta semana, vamos a ver que ya se tienen dos estructuras, ¿no? Como habíamos visto, se forman dos yemas ureterales, ¿no? Que va a ser, digamos, una evaginación de cada conducto mesonéfrico. A su vez, también el mesodermo va a formar dos blastemas metanéfricos. ¿Qué quiere decir eso? Que a su ladito de esta yema ureteral vamos a tener el acúmulo de células que van a formar el blastema metanéfrico, ¿no? Va a ser, digamos, como unas células que van a rodear este brote para constituir posteriormente lo que va a ser ya el riñón definitivo, ¿no? Entonces, estas blastemas, como vemos acá, son condensaciones del mesodermo. Acá tenemos el conducto mesonéfrico, tenemos la yema ureteral y el blastema metanefrógeno. Igual acá vamos a tener también una regulación molecular para, digamos, el desarrollo de lo que va a ser el riñón ya definitivo, ¿no? Decimos definitivo
es el que ya va a quedar hasta la etapa adulta, pero también debemos recordar que cuando el niño nace, nace, digamos, con una lobulación hacia la parte externa del riñón, ¿no? Entonces va a aparecer como el similar al riñón de la vaca, ¿no? Tiene múltiples lóbulos y en el niño es igual. Esto pues, con el pasar del tiempo también va desapareciendo para posteriormente ya quedar la superficie renal lisa, cubierta por la cápsula de Gerota, ¿no? Ya acá tenemos, dentro de estos factores, tenemos al GDNF, acá la yema expresa a su vez dos factores, el FGF2 y el LIF, ¿no? Que van a estimular la formación de los túbulos. Entonces, este GDNF se considera un factor neutrofílico, ¿no? Derivado, digamos, de las líneas gliales neuronales, ¿no? Y van a estimular la formación de los túbulos. Al igual con el LIF, que también va a ser, digamos, un factor inhibitor de las células linfoides, ¿no? Entonces, son factores que van a, digamos, participar en el desarrollo de lo que va a ser el blastema metanefrógeno. Luego vamos a tener al WT9B, va a ayudar también a la ramificación de los túbulos. Vamos a ver acá tenemos el PAC2 y el WT4, que va a formar la parte epitelial. Y luego vamos a ver al factor BF2. Este factor BF2 también va a participar, digamos, en la formación, digamos, de la parte estromal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En la parte, digamos, va a formar el armazón, donde van a estar, digamos, ubicados todo lo que es los túbulos y los glomérulos, ¿no? Porque no están al aire, están, digamos, asientan sobre un estroma, ¿no? Y este estroma lo va a formar el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo también es un derivado del mesodermo y en ese armazón van a participar los fibroblastos, ¿no? Van a formar fibras colágenas, fibras reticulares, van a tener vasos sanguíneos, van a ver, digamos, estos elementos que van a formar como un colchón, como un asiento donde van a estar ubicados los túbulos y los glomérulos, ¿no? Entonces, todos estos factores van a participar en el desarrollo de este blastema metanéfrico, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos solamente unos cuantos. Seguramente para fines de este año vamos a tener ya la participación de más factores moleculares que van a participar, ¿no? Que es, digamos, con los trabajos de investigación que se está haciendo, cada vez se sabe que son más, ¿no? Entonces, este metanefrus es, como les digo, es el que va a formar el riñón definitivo, ¿no? Acá tenemos la yema ureteral. Esta yema ureteral también sufre un proceso de mitosis y empieza a elongarse, a crecer, no solamente queda en este tamaño y tampoco se queda, digamos, a este nivel caudal, empieza a elongarse, empieza a crecer y el blastema también se integra, ¿no? A la yema ureteral. Ambos van a ir poco a poco, digamos, dividiéndose. Entonces, los conductos colectores del riñón definitivo se forman a partir de esta yema ureteral, ¿no? Entonces, esta yema va a dar lugar a su vez a lo que es, digamos, el uréter, a lo que es, digamos, el seno renal, a lo que son, digamos, las cálisis mayores, las cálisis menores y al tubo colector, ¿no? Ahora, el, el, el blastema metanéfrico va a formar lo que va a ser, digamos, la nefrona, ¿no? Que es la unidad funcional del riñón, con el glomérulo y los túbulos que le continúan, ¿no? El contorneado proximal, el asa de Henle y el contorneado distal. Entonces, el metanefros también se le conoce ya como riñón definitivo, como estamos repitiendo, aparece más o menos en la quinta semana del desarrollo gestacional, ¿no?
Acá en este esquemita vamos a ver, digamos, la evolución, pronefros, mesonefros y el metanefros, ¿no? Que lo estamos viendo acá a partir del desarrollo de esta yema, ¿no? Entonces, como les decía, esta yema sufre un proceso de mitosis y las células empiezan a multiplicarse y también a elongarse, ¿no? Vamos a ver que esta yema crece y va a ascender, ¿no? Entonces, para su ascenso igualmente va a tener la participación también de otros factores moleculares que van a guiar su ascenso, ¿no? Hasta su ubicación más o menos a nivel lumbar y posteriormente también va a tener un giro, ¿no? De más o menos unos 90 grados para que se ubique ya en la posición final que tienen los riñones. Entonces, las líneas de generación que van a formar cada una de las estructuras tenemos, ¿no? Ya la yema ureteral va a formar uréteres, como les decía, la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y los conductos colectores. El blastema ureteral va a formar lo que es el glomérulo, el túbulo contorneo proximal, asa de Henle y el distal. Entonces, en este esquemita vamos a ir viendo cómo se va formando, ¿no? Tenemos el túbulo colector que va a derivar de, digamos, acá, de la yema ureteral. Entonces ya va a ser, digamos, su parte extrema, la parte distal. Hacia esa parte distal vamos a tener estos casquetes de tejido metanéfrico, que van a ser condensaciones del mesodermo intermedio, ¿no? Células que van a llegar hasta este nivel y van a ir poco a poco aproximándose para formar lo que va a ser, digamos, la vesícula renal, ¿no? Entonces, esta vesícula renal a su vez va a formar la nefrona. Entonces, vemos que este túbulo colector también se va elongándose cada vez más y esta vesícula renal va a formar lo que va a ser, digamos, la cápsula de Bowman, ¿no? Esta especie de casquete o, digamos, de forma de Y, ¿no? Como una bolsita que tiene forma de Y. Acá tenemos la cápsula de Bowman. Entonces, y esta nefrona va a ir a formar todo lo que va a ser este sistema tubular, ¿no? Túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Entonces, a nivel, digamos, de la parte, digamos, de uno de sus polos de la nefrona, vamos a tener que en su parte distal va a estar la cápsula de Bowman, ¿no? Y su parte proximal se va a aproximar hacia el túbulo colector. Al principio va a ser solo un cordón de un corto trayecto, pero posteriormente también, como todas estas estructuras están sufriendo un proceso de mitosis, de crecimiento, entonces empiezan a elongarse, a estirarse y a tomar, digamos, algunas formas como las que estamos viendo, ¿no? Como que forman cubas, digamos, curvas o trayectos, ¿no? Entonces tenemos primero la cápsula de Bowman en su parte distal. Tenemos acá el túbulo contorneado proximal, acá tendríamos el asa de Henle y acá tendríamos el túbulo contorneado distal, ¿no? Pequeño, pero conforme va avanzando los días también se va a sufrir igual un proceso de mitosis, multiplicación celular, hiperplasia y cada una de las estructuras, de estas estructuras también va a ir a tomar ya su tamaño y forma definitiva, ¿no? Entonces tenemos la cápsula de Bowman, tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle con sus dos ramas y tenemos también el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, a su vez también que se está, digamos, que se ha elongado, se ha multiplicado esta parte distal de la vesícula renal que forma esta nefrona, también se van a aproximar vasos sanguíneos, ¿no? Esos vasos sanguíneos derivados de ramas de la aorta y de la arteria renal, van a formar lo que va a constituir el penacho glomerular. Ese penacho glomerular va a estar formada por capilares endoteliales fenestrados, ¿no? Es decir, van a tener como unos huequitos hacia la parte endotelial, ¿no? Que le permitan, digamos, la filtración glomerular. Entonces, el túbulo colector
induce a las células del capuchón a formar las vesículas renales, ¿no? Que son esas estructuras que están adyacentes al túbulo colector, que luego adquieren una forma de S, acá estamos viendo, aquí adquieren una forma de S y van a formar lo que va a ser la nefrona, ¿no? Los capilares, como les decía, se aproximan, crecen hacia la parte interna de esta cápsula de Bowman y van a formar el glomérulo, ¿no? Con su arteriola aferente y su arteriola eferente. Entonces, este sistema vascular que se tiene en el glomérulo también tiene, digamos, es especial, ¿no? Eh, Como les decía, tiene las fenestras hacia la parte, digamos, de las células endoteliales, hacia la parte interna de los vasitos, que son como unas aberturas y que, digamos, están preparados para recibir determinadas moléculas por el tamaño, ¿no? Mayor peso de mayores Daltons no los dejan pasar porque las proteínas pesan más y partículas más pequeñas sí les permiten pasar. Entonces, todo esto está diseñado para que todo lo que son desechos, partículas, gérmenes, virus y sustancias de desecho puedan pasar a través de estas fenestras, ¿no? De estos espacios que hay en medio de las células endoteliales. Entonces, en el esquemita que estamos viendo la rama ascendente y descendente del asa de Henle. Entonces, esa elongación va a ser una hiperplasia, una proliferación de las células que se estiran, se alargan para formar, digamos, ya lo que va a ser la nefrona definitiva y el túbulo colector, ¿no? Acá ya estamos viendo una nefrona prácticamente ya establecida. Tenemos el glomérulo de rojito porque son vasitos. Tenemos la cápsula de Bowman. Tenemos el túbulo contorneado proximal. Tenemos el asa de Henle, su rama ascendente y descendente. Luego vamos a ver el túbulo contorneado distal, ¿no? Ese túbulo contorneado distal a su vez va a continuarse con el túbulo colector, que acá está pintado más o menos de color amarillito. Entonces, los túbulos excretores se elongan, forman un asa en forma de S, adquieren el ovillo capilar que va a corresponder al glomérulo, ¿no? Entonces, alrededor de los glomérulos tenemos la cápsula de Bowman, que junto al glomérulo van a formar el corpúsculo renal. Pero también recordemos que a la par que se está formando en los capilares, también va a formar parte de esta estructura la membrana basal y las células mesangiales, ¿no? Que va a ser igualmente el colchoncito que va a albergar a estos vasitos que están acá, ¿no? Que van a formar todo ese, en realidad es un ovillo, ¿no? Es como que nosotros agarráramos un trozo de lana, lo envolviéramos para un lado, para el otro lado, así más o menos están formados estos capilares, ¿no? Están tan enrollados y a través de todo este sistema es que se produce la filtración de la orina, ¿no? Entonces, en un inicio, esa filtración todavía tiene un montón de partículas que se van a ir reabsorbiendo poco a poco, ¿no? Hasta que al llegar ya al túbulo colector, prácticamente tenemos ya la orina definitiva, ¿no? Entonces, en un inicio a la orina la vamos a llamar el ultrafiltrado, ¿no? Ese ultrafiltrado va a ser, digamos, la primera etapa de la formación de la orina. Entonces, ahora el sistema colector, que es el que va a transportar la orina, va a estar formado por todos los derivados de la yema ureteral. Ahí tenemos al uréter, tenemos a la pelvis renal, tenemos a los cálices mayores, cálices menores y al túbulo colector, ¿no? Acá tenemos la yema que ha formado el uréter hacia esta parte inicial del riñón. Tenemos la pelvis renal. Acá tenemos las cálices mayores. Sus subdivisiones van a ser las cálices menores. Y estas cálices menores van a formar los túbulos colectores, ¿no? Que tienen más o menos una forma de una red que van a constituir
estas pirámides, ¿no? Que en la, digamos, cuando se corta el riñón en una vista macroscópica, lo vemos como unas, más o menos parecidas a unas estructuras, a una forma geométrica, ¿no? Que son las pirámides de Bertini. Entonces, las siemas se subdividen hasta formar 12 o más generaciones de túbulos. En la periferia se forman más túbulos que terminan ingresando a las cálices menores para formar las pirámides renales, ¿no? Lo que les decía acá. Dicha formación va hacia más o menos hasta el quinto mes del desarrollo gestacional. Y la yema ureteral va a dar origen al uréter, pelvis, cálices mayores, menores y a unos 3 millones más o menos de túbulos colectores. Acá estamos viendo el gráfico que nos ayuda, digamos, a poder comprender más. Acá hay numeritos porque son subdivisiones ya de las cálices menores, ¿no? Acá, digamos, los derivados. Ahora, también recordemos que los glomérulos, junto con todo el sistema que tienen de los túbulos colectores, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, forman la nefrona, ¿no? Que se consideran las unidades excretorias, unidades funcionales del sistema urinario, ¿no? Está rodeada por esa cápsula de Bowman y en esa cápsula de Bowman también recordemos que tenemos un epitelio que es, digamos, el que va a estar unido a las paredes de la cápsula de Bowman, que va a ser la hoja parietal, un epitelio que va a cubrirlo por dentro y que este epitelio al replegarse y al cubrir los capilares van a formar la parte visceral, formando lo que vamos a conocer posteriormente como los podocitos. En este esquemita estamos viendo cómo se va dividiéndose. Ahora recordemos también que la mayor cantidad de glomérulos vamos a encontrarlos a nivel de la corteza renal y otro grupo va a estar hacia la parte ya digamos medial, ¿no? Entre la unión de la corteza con la médula. Entonces vamos a tener acá los glomérulos yuxtaglomerulares. En un esquemita que estamos viendo el glomérulo, tenemos al túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneo distal y el túbulo colector, ¿no? Donde prácticamente ya lo que llega es orina. Entonces, el niño cuando nace más o menos tiene, ya se han formado todas las nefronas, ¿no? Más o menos son 10 a las 6 millones por riñón, las cuales van a terminar diferenciándose después de su nacimiento, como les decía, ¿no? Desaparecen esas lobulaciones que se ve hacia la parte de la corteza renal, hacia la parte más superficial, ¿no? Entonces, el riñón metanéfrico produce orina desde el tercer mes de edad gestacional y a su vez también vamos a tener un sistema renina-angiotensina que va a mantener y va a garantizar en el feto la filtración glomerular y la producción de orina, ¿no? Y de en cierta forma también regulándose la presión. Ahora, los riñones, como habíamos visto, en un inicio tenemos la yema ureteral que está hacia la parte caudal. Esta yema va a crecer, se va a elongarse y va a ascender hasta la parte lumbar, ¿no? Entonces, al principio los riñones metanéfricos están hacia la pelvis, ¿no? Luego se van a desplazar hasta hacia la cavidad abdominal, más o menos hacia la cuarta lumbar o entre la doceava dorsal y la primera, ¿no? Que es más o menos el sitio definitivo donde se van a ubicar. Entonces, esto hace que también los riñones ya entren en contacto con la glándula suprarrenal, que más o menos ocurre a la novena semana, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo es que los riñones van ascendiendo, se va elongándose y luego van a sufrir, como les decía, una rotación de 90 grados para tenerlos ya en la posición definitiva, como es, digamos, en este esquemita, ¿no? Acá están las lobulaciones que les decía.
en los riñones fetales, que se parecen a los riñones de la vaca, ¿no? Y acá hacia la parte, digamos, del polo superior, tenemos a la glándula suprarrenal, que son también bilaterales. En conclusión, vamos a ver que la yema ureteral da origen a todas esas estructuras, el blastema origina a las nefronas. Ahora, también vamos a ver que en el desarrollo de todas estas estructuras también tiene participación la vejiga, ¿no? Entonces, como sabemos, la vejiga va a ser una bolsa receptora formada por músculo liso, músculo detrusor, básicamente, que va a, digamos, recepcionar la orina, ¿no? Va a tener, digamos, hacia la cara posterior la desembocadura de los dos uréteres hacia el trígono y vamos a ver también que de su parte distal nace la uretra, ¿no? Que digamos ya va a ser el conducto final a través del cual va a salir la orina hacia el exterior. Entonces la vejiga se va a formar, digamos, va a estar ubicada hacia la cloaca, ¿no? Hacia en la parte, digamos, de la parte distal caudal. Entonces, se forma más o menos entre la cuarta a séptima semana del desarrollo. Tenemos la cloaca. Esta cloaca habíamos visto que por un lado tiene al seno urogenital y también por otro lado está el conducto anorrectal, ¿no? Entonces, como sabemos, este seno urogenital a su vez se va a separar. Vamos a tener también el tabique urorectal que va a separar lo que es la parte del tubo gastrointestinal del sistema urogenital y este sistema o este seno urogenital a su vez va a formar la uretra, ¿no? En el varón va a tener tres porciones. La uretra eh, que es, digamos, vesical, vamos a tener la porción pélvica y la uretra fálica, ¿no? Y que, digamos, ya con el desarrollo de la persona, vemos que la próstata, que va a estar ubicada en la parte, digamos, distal de la vejiga, va a formar lo que va a ser la uretra prostática, luego vamos a tener la uretra membranosa y posteriormente la uretra peneana en el varón, ¿no? Entonces, la vejiga urinaria, como les decía, es una bolsa receptora de orina, generalmente tiene es el músculo liso más que forma esta bolsa gruesa en la que vemos este músculo, ¿no? Que tiene esa capacidad de adaptarse a los volúmenes de orina. Cuando hay mucha orina, la vejiga se elonga, se estira, al igual, digamos, que el músculo y la superficie interna formada por el urotelio, ¿no? Este urotelio también es el tipo es el epitelio que está cubriendo la parte interna de lo que son, digamos, el uréter, la vejiga, la uretra, una parte. Luego vamos a ver que también el seno renal, la pelvis renal va a tener el urotelio, ¿no? Entonces, la porción, digamos, vesical del seno urogenital va a formar la vejiga urinaria. mm, Como les decía, al inicio, la uretra que sale de la vejiga va a atravesar la próstata, ¿no? Entonces vamos a llamarla la uretra prostática. Esa uretra prostática luego se va a continuar con el nombre de uretra membranosa y posteriormente va a continuar con la uretra peniana o uretra fálica en el varón, ¿no? En el sexo femenino la uretra tiene un trayecto más corto, llega a medir entre 2 o más 2,5 centímetros y digamos, la mujer no tiene próstata, no tiene uretra membranosa y su trayecto, digamos, es más corto, ¿no? Solamente en el varón se da estas tres diferenciaciones. Ahora, ocurre también, digamos, una separación entre lo que va a ser, digamos, el tabicamiento de la cloaca, ¿no? Se forma el diafragma, el seno del diafragma urogenital y se va a separar, ¿no? Lo que es, digamos, la parte del tracto gastrointestinal en la que vamos a ver el recto y el ano
la parte final del colon, que va a ser la parte sigmoides, y digamos va a quedar individualizado todo lo que es el tracto gastrointestinal, quedando a la parte urogenital, ¿no? De esa parte urogenital, a su vez, queda también ya separada la parte urinaria con la uretra, y las gónadas también quedan individualizadas por su parte, ¿no? Acá tenemos las gónadas, que serían, digamos, en el varón los testículos y en la mujer los ovarios. Acá tenemos el trígono, donde desembocan los uréteres. Acá tenemos la pelvis renal y a los riñones lobulados definitivos. Ahora, el desarrollo de la uretra en el varón tiene, digamos, tiene tres porciones, ¿no? A nivel, digamos, de la próstata, que va a ser, digamos, la parte inicial que está muy pegada al cuello de la vejiga, va a formar, digamos, la uretra prostática, ¿no? Va a ser un corto tramo de más o menos unos 3 a 4 centímetros, ¿no? Ahí forma la uretra prostática, para luego, al salir de la próstata, continuarse con la uretra membranosa, con el nombre de uretra membranosa, para posteriormente ya, digamos, tener la uretra peniana. Entonces, en la uretra prostática vamos a ver que el epitelio que está por dentro, formando, digamos, la parte interna, está derivada del endodermo, ¿no? En la uretra membranosa igualmente va a ser del endodermo, pero en la uretra peniana vamos a tener ectodermo, derivado del ectodermo, porque en la parte ya final vamos a ver que el epitelio no es urotelio, sino es un epitelio poliestratificado similar, digamos, al de la piel, ¿no? Por eso se dice que es derivado del ectodermo. No, esto es solamente para recordar nomás el establecimiento del tabique urorectal, redivisión y separación, ¿no? Acá tenemos cómo se van a formar vaginaciones epiteliales del seno urogenital, y a partir del cual, digamos, también se va a formar lo que es la glándula prostática, ¿no? Entonces, la próstata viene a ser un órgano accesorio, una glándula accesoria que está en la parte inferior de la vejiga, ¿no? Lo estamos viendo acá, tiene más o menos la forma de una pera, es pequeñita, y por la parte central va a estar la uretra prostática, ¿no? Acá tenemos parte del conducto eyaculador. Hacia la parte posterior de la próstata vamos a tener las vesículas seminales, que también son parte del sistema eh, urogenital. Entonces, en un cortecito más o menos, si sería, digamos, sagital, tenemos acá hacia las 12 semanas los uréteres. Acá tenemos la parte, digamos, donde se inicia la formación de lo que es la próstata. Por eso está acá señalando la flechita, ¿no? Los brotes epiteliales prostáticos, ¿no? Los pequeñitos que aparecen primero. Y acá, digamos, en un embrión que tiene 6 meses ya está un poquito más separado, ¿no? Tenemos la vejiga, en esta parte inicial tenemos la próstata y todo lo que sería la uretra, ¿no? Y en el varón vemos que acá tenemos la uretra prostática, la uretra, un corto trayecto de uretra membranosa, y por acá tenemos a la uretra peniana, ¿no? Las glándulas suprarrenales también son parte, digamos, de lo que es el aparato excretor. Su formación se inicia más o menos en la sexta semana. La glándula suprarrenal, como sabemos, tiene dos partes, tiene una corteza y una médula. La corteza va a ser derivada del mesodermo, y la médula a su vez va a tener participación de células de la cresta neural, ¿no? Acá en el esquemita la separación de lo que es la uretra masculina, acá, y lo que sería, digamos, la uretra femenina, ¿no? Hacia la parte inferior.
Ahora, hay algunas malformaciones que es necesario tenerlas en cuenta, ¿no? Y que, digamos, tiene bastante importancia porque vemos que es incompatible algunos cuadros con la vida, ¿no? Por ejemplo, las agencias renales, la ausencia, digamos, de separación, digamos, o de del establecimiento, digamos, de las paredes de la vejiga. Tenemos por ejemplo, vejigas que tienen solo una de las caras no ha completado todo su desarrollo en la vejiga, entonces tenemos vejigas expuestas hacia la cavidad abdominal. Tenemos no solamente, digamos, ausencia de riñón, pueden ser de los dos riñones, pueden ser de un solo lado, podemos tener duplicaciones de los uréteres, podemos tener diversas malformaciones congénitas y como vemos, si recordamos más o menos las etapas en que cada una de estas estructuras se desarrolla, podremos en cierta manera monitorizar el desarrollo de un bebé, ¿no? Para evitar que tengan estas lesiones mayores y tengan posterior más daño, ¿no? Y sean más difíciles de manejar. Siempre tener en cuenta que el exceso de líquido amniótico, digamos, o la escasez, tiene que, digamos, tener relaciones con la formación de estos órganos, ¿no? Por eso, digamos, hay un síndrome que es el síndrome de Potter, en el que vamos a ver que hay la participación no solamente de los pulmones, sino también, digamos, de la parte urinaria, ¿no? Otra malformación también es el riñón en herradura. La unión que se ha observado es la unión, digamos, de su parte distal, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Pero por el resto de la parte funcional, pueden ser un solo uréter, pueden ser dos, puede ser uno, digamos, normal, el otro más pequeño. Mientras no le produzca, digamos, cuadros obstructivos a la paciente, no hay problema, ¿no? Pero si ya, digamos, van a tener otra participación, van a tener fístulas, estenosis, atresia, ahí sí ya necesita que el tratamiento sea quirúrgico. Acá tenemos las estenosis pielo-ureterales, el megauréter congénito, duplicación de las vías urinarias, duplicación de ambos uréteres. Acá tenemos otra malformación, la hipoplasia renal, riñón pequeñito, no ha completado su desarrollo ni formación. Otra que tenemos acá es el riñón poliquístico. Poliquístico vemos toda el parénquima renal donde debe estar corteza. Lo que estamos viendo son múltiples formaciones quísticas nodulares, ¿no? Llenas de un líquido serohemático. Las anomalías ureterales que les había hecho mención, duplicaciones, megauréter, entre otros, ¿no? Y acá dentro de las anomalías de la vejiga, vemos, ¿no? Porque son lesiones a nivel del ano, a nivel de los esfínteres, y que puede comprometer estos órganos. Y el tumor de Wilms, que digamos es una formación tumoral de células embrionarias que tiene participación, digamos, en edad de estos niños, ¿no? Como ven acá la superficie, ese es el tumor de Wilms y acá vemos una superficie de corte, vean, es un tumor gigante, vean acá lo que queda de parénquima renal, otras veces ya no se ve todo, es tumor, acá todavía tenemos un poquito de tumor, está de negro porque siempre se pinta los bordes, ¿no? Le hacemos un corte de todo esto y lo que vemos, ¿no? Que es bastante friable, quiere decir que se desarma, se deshace, no parece, digamos, la carne de pescado. Entonces, tiene áreas de necrosis, es un tumor infiltrante, invasivo, tiene áreas de necrosis, tiene hemorragia, tiene ese color medio blanquecino similar al parénquima cerebral. Por eso se dice no tiene un aspecto medio cerebroide por el color y la forma, ¿no? Y las otras malformaciones que vemos y que se presentan pueden ser también quistes del uraco, senos del uraco y las fístulas del uraco, ¿no?
Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. Ah, es el SOCEM. Ah, ya me acordé ya. Sí, sí, sí. Es la sociedad, ¿no es cierto?, de estudiantes. Sí, doctora, ellos son los encargados. Creo que ellos eran los encargados de realizar esas actividades. Creo que había actividades donde podías hacer cirugía, como una pequeña práctica. Voy a tratar de contactarme con ellos, preguntaré, los chicos de cuarto año deben saber quiénes son, a ver si nos pueden apoyar, pues y hacemos que digamos, nuestro material didáctico pueda mejorar por el bien de, más que todo de ustedes, ¿no? Para que puedan tener una mejor enseñanza. Bien, chicos, una preguntita. ¿Son ustedes también con los que vamos a llevar la parte de cardio, de embriología de cardiovascular? Recording stopped. Ah, ustedes ya han llevado, es otro grupo, ¿no? Ah, pues, disculpen, son tres grupos, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Sí, ya, ahorita voy a comunicarme con él. Gracias, muy amable. Ahorita te paso, Cristina, el PPT ya para que lo tengas. Bendiciones a ustedes. Gracias por el día de hoy.